Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Después de un tiempo vuelvo a retomar el mismo porque, bueno, mucho trabajo, muchos jaleos, haciendo crecer la empresa, tema de formación, tema de entrenamiento día a día, domicilio y, bueno, estoy muy contento con todo lo que nos está ocurriendo y ha llegado la hora de volver a iniciar el tema de los vídeos. Pues bien, en esta semana vamos a hablar de por qué no tenemos ciertos derechos, como por ejemplo a tener sexo, como proclamó aquel actor discapacitado en la gala de los Goya, ¿vale? Vamos a entender por qué la gente confunde derecho con otros conceptos, por qué ocurre, vamos a poner ejemplos de derecho a poseer bienes e incluso obtener servicios y al final explicaremos, haremos un resumen explicando por qué esta persona se equivocaba, ¿vale? Pues bien, cuando hablamos de derecho nos podemos ir, por ejemplo, a la Constitución española, que nos indica todo español tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a un trabajo digno, etcétera, etcétera. Pues bien, llegan las personas y dicen, joder, pues yo estoy viviendo una casa de mierda, pues yo tengo un trabajo de mierda. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre por varios motivos. Vamos a poner algunos ejemplos que sé que así se entiende mucho mejor. Imaginar una persona que estudia ingeniería de telecomunicaciones y otra persona que decide a los 12, 13, 14 años no estudiar nada ni formarse. Pues bien, llega la hora de acceder al mercado laboral y esa persona que ha estudiado ingeniería de telecomunicaciones puede acceder a un trabajo de ingeniero de telecomunicaciones o algo derivado de eso, que además le van a pagar por 7-8 horas al día 4.000 euros al mes. En cambio, la otra persona que dejó de trabajar se encuentra un trabajo de camarero, que no es simplemente como camarero, como panadero, como tal, que está ganando 1.000 euros al mes. Y encima, pues ha tenido la mala fortuna de que lo tienen trabajando 9-10 horas, fines de semana y tal, y descansa días que a lo mejor sus amigos no tienen trabajo, entonces no puede quedar con ellos y disfrutar de los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces esa persona se queja y dice, joder, qué mierda de trabajo tengo, la Constitución me ha estafado. Pues bien, si nos vamos también a la vivienda, ¿vale? Todo el mundo dice que la Constitución dice que tenemos derecho a tener una vivienda digna. Entonces hay gente que dice, pues joder, yo estoy pagando 500 euros al mes y vivo a las afueras de Madrid, a 30 kilómetros, una casa compartida con otra persona y encima necesito una hora para ir para volver del trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces se quejan y se creen con el derecho de que deberían tener por ese dinero una mejor opción. Entonces, aquí hay que entender varios conceptos. Cuando hablamos de derechos, ¿vale? Nos tenemos que referir, desde mi punto de vista, a igualdad de oportunidades. Es decir, que si tú has estudiado ingeniería de telecomunicaciones y tú has estudiado ingeniería de telecomunicaciones, los dos tenemos que tener las mismas oportunidades, tanto para estudiarlo como una vez que he terminado de estudiarlo, para que no se me discrimine en función de mi sexo, raza, religión, apariencia, etcétera, etcétera. Y entonces tengamos derecho a obtener ese trabajo. Y bien, vamos a poner otro ejemplo a colación de esto. Bueno, primero, si esa persona que ha estudiado ingeniería de telecomunicaciones y el otro no, pues obviamente va a poder acceder a ese trabajo que va a estar más remunerado porque ofrece más valor al mundo que el de camarero, ¿no? Que lo puede hacer cualquier persona, aunque no tenga estudios, ¿no? Bien, nos vamos al segundo ejemplo. Imaginar una persona que está de ingeniero de telecomunicaciones y esa persona llega puntual, limpio, hace su trabajo, se queda si se tiene que dar un poquito más de tiempo, es productivo, resuelve las tareas que se le mandan, hace caso a la estructura jerárquica que hay en su empresa, etcétera, etcétera. Y en cambio otro no llega puntual, no tiene buena apariencia, es decir, en cuanto a olores, en cuanto a vestimenta, tal, no tiene va desaliñado, etcétera, etcétera, no ha aseado, la persona además no hace las tareas que se le indican, deja tareas para el día siguiente, no las completa, retrasa proyectos, etcétera, etcétera. Pues bien, esta persona no tiene derecho a ese trabajo, esta persona tiene derecho a que se lo eche, ¿vale? Entonces aquí entra el concepto de derecho, está asociado a dos cosas más, que son obligaciones y responsabilidades. ¿Obligaciones en qué? En que si tú quieres una casa en el pleno centro de Madrid y tal, pues tendrás que tener la obligación de pagar el alquiler que te pida el mercado. Y el mercado es lo más eficiente que hay. Es decir, si todo el mundo quisiera vivir en el centro de Madrid, pues no habría sitio. Entonces alguien tendrá que vivir en el centro y otra gente tendrá que ir viéndose hacia la periferia. ¿Por qué? Porque no cabemos todos en el centro de Madrid, sino todos estaríamos en el centro de Madrid. ¿Y qué ocurre? Pues que obviamente los que han cumplido con sus obligaciones y generan más valor al mundo, han cumplido con su trabajo y tal, podrán acceder por dinero,
porque es el principal obstáculo que hay para obtener ese tipo de viviendas, podrán acceder a ese tipo de vivienda y en cambio, a medida que mi trabajo no genera tanto valor, que mi productividad no es tan alta o que incluso no tengo trabajo porque me han echado, porque soy un desaliñado, porque soy una persona que no es puntual, porque he retrasado proyectos, etcétera, etcétera, pues esa persona se tendrá que ir más a la periferia. Pues bien, ya tenemos el primer concepto, derecho, está asociado a igualdad de oportunidades, pero lleva implícito el concepto de obligaciones, pero también el de responsabilidad, y esa responsabilidad la vemos claro en los ejemplos que he puesto. Pues tiene una responsabilidad de llegar puntual, tiene una responsabilidad de no retrasar proyectos, de cumplir las tareas que se te mandan, de estar aseado, de estar limpio, no estar desaliñado, etcétera, etcétera. Si tú lo haces y la otra persona no, por lo tanto tendrá aquella persona más probabilidades de tener ese derecho que tú. Pues bien, hasta aquí estamos hablando de derechos en relativo a posesión de bienes, un derecho, un trabajo, tal, pero perdón, una casa, un trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos, como aquel actor de la gala de los Goyas, que decía que él también tenía derecho a tener sexo? O digo con otras palabras, derecho a follar, ¿vale? Pero nosotros vamos a ser un poquito más educados por si este vídeo lo ven personas que les gusta ese tipo de lenguaje más conservador y tal. Pues bien, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú hablas de que también tienes derecho a tener sexo, estás haciendo que otra persona te lo tenga que dar, porque hasta el día de hoy, yo no sé, dentro de una década, 2 décadas, con Google y toda esta gente lo que harán, pero a día de hoy se necesita otra persona. Entonces imagínate que esa persona dice, pues yo tengo derecho a tener sexo, vale, venga, te empieza a preguntar y le dicen una que no, porque es discapacitado, porque no la traen, porque los motivos que sean, porque yo tengo el derecho a decir sí o no. Pues bien, esta persona, si no encuentra a nadie, no tendrá derecho, porque si él tuviera el derecho de tener sexo con otra persona, le está quitando el derecho a la otra persona a decir que no quiere tener sexo con él. Por lo tanto, fijaros cómo patinó. Después nos podemos ir ya al mercado, ¿no? A la prostitución. Entonces, yo ahí considero que si una persona libremente, no hostigada por un proxeneta, por una situación económica muy complicada, aunque siempre hay otras opciones, como por ejemplo, siempre digo limpiar casas, ¿no? Y tal. Una persona voluntariamente decide poner su cuerpo al servicio de otras personas porque ofrece ese servicio, es la profesión más antigua de la humanidad, y al pagar la otra persona acepta, pues obviamente ha cumplido la obligación de pagarle lo que ella pide, por lo tanto tiene el derecho de acostarse con ella. Podemos entallar matices de que si no, porque esta persona al final está obligada y tal. Hablo en el caso de que la persona decida voluntariamente, libremente hacer ese servicio porque a ella le compensa económicamente lo que está haciendo, no porque está en una situación extrema, y no nos vamos a extremos, nos vamos a situaciones totalmente claras, donde dice yo quiero tener un nivel de vida alto o simplemente quiero vivir bien y no tener problemas y hacerlo 3-4 veces al mes y con eso poder vivir, o a la semana y con eso poder vivir, con respecto a limpiar escaleras, porque tomó esa decisión voluntariamente, libremente, está en su derecho total de hacerlo. Y la persona que le paga cumple la obligación de pagarle y tal. Pero imaginaros que ese actor dice, quiero pagarte, no, pues no tiene ni siquiera el derecho aunque cumpla la obligación, porque el derecho de uno no puede traspasar la libertad del otro para decir sí o no. Así que nada, como siempre, en este mundo, siempre digo que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La responsabilidad individual es lo que va a ser lo más importante, lo que tomar conciencia, responsabilidad individual. Entonces, cuando se dicen las cosas sin conciencia y sin tener en cuenta la responsabilidad del otro, sino solamente nuestras propias necesidades, pues ocurren estas cosas, que nos equivocamos, patinamos y la liamos. Entonces, vamos a tener conciencia de lo que decimos, por lo menos te puedes equivocar, después rectifica, cosa que no he hecho. Vamos a tener responsabilidad en las cosas que hacemos, vamos a dar valor al mundo, vamos a ser comprometidos, no solamente responsables, que es cumplir nuestras tareas, sino también comprometidos, que es dar más incluso de lo que nos piden, y os aseguro que el mundo para vosotros cambiará a mucho, mucho mejor. Si no, pues seguiréis en el camino de la rata, seguiréis diciendo que yo tengo derecho, y los derechos van a llegarte si haces las cosas bien, pero si haces las cosas mal y las exiges y las pides, pues simplemente no las tendrás o las tendrás de mala gana. Así que nada, dale like, comenta, comparte si te ha gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Saludos!